Muy bienvenidos a todos y a todas. Vamos a continuar con esta serie de entrevistas del humano detrás del astrólogo y en esta ocasión tengo a dos invitados bueno, tenía que hacer el conjunto, ¿no? Era el combo lo que tenía que entrevistar porque para mí esencialmente son dos individuos pero que tienen una unidad en sí misma. Así que nada, me parecía interesante, oportuno invitarlos a Alejandro Luna y a Vanessa Mayorana de Astrología. Y el objetivo justamente es preguntarles, hablar un poquito de quiénes son estos dos humanos que están detrás del astrólogo, quiénes están más allá de lo que vemos, que comparten en sus redes sociales, en su podcast de Hola Marte, por ejemplo, obviamente en sus libros también. Bueno, eso, indagar un poquito más sobre todo esto. Así que bienvenidos Alejandro, bienvenida Vanessa, muchas gracias por estar acá. Si quieren hacer como una breve presentación de ustedes también, bienvenido sea. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos y por este espacio. Bueno, ¿empiezo yo? Empezar ¿Empiezas nomás. vos? Bueno. Eh, Somos de Astrología, creamos esta escuela y editorial. Ya venimos trabajando hace bastante tiempo, pero bueno, un poco la convocatoria que vos nos haces es quiénes están detrás de esto. Y bueno, empiezo por mí. Si querés empezar por mí, pero No, empezá vos por vos. Bueno, yo soy Vanessa, me apasiona la astrología, amo lo que hacemos, siempre estamos tratando de crear nuevas cosas, más allá de sostener también lo que venimos, la formación y todo lo que venimos hace tiempo, pero bueno, venimos tratando de crear nuevas cosas en relación a lo que ofrecemos de la astrología. Mi origen es en el ámbito de los sistemas. Mi primera profesión es licenciatura en sistemas y bueno, me sigue apasionando también la tecnología. En un momento de la vida, con crisis existencial incluida, empecé a abrir un poco el espectro, ¿no? La cabeza, venía un poco cuadrada. Y ahí apareció el Reiki, la astrología, bueno, todo lo que tiene que ver con lo vibratorio, simbólico, es algo que me apasiona y bueno, terminó siendo el camino vocacional que seguí, Ujú, ¿no? Así ujú. que bueno, eso es un poquito la introducción. Perfecto. Ale. gracias por la invitación una vez más. No, antes de ir a lo mío, me actualizó por ahí esta sensación de que somos una dupla creativa, ¿no? Porque Mm. siempre nos pensamos, y de hecho somos individuos como cada uno, pero sí estoy dándome cuenta ahora la sinergia que de alguna manera se produjo cuando nos conectamos y empezamos a crear en conjunto, la riqueza que eso generó y bueno, como que lo estoy pensando ahora, claro, está Ujú, buenísimo. ujú, Eh, bueno, yo soy maestro mayor de obras, allá lejos de hace tiempo, estudié diseño gráfico, trabajaba en una agencia de publicidad, eh, fui director de arte, pero también tipo en el tirón del alma me daba cuenta que la vida iba me llamaban otras cosas ujú, y ahí fui metiéndome de a poco con la astrología. Tenía una tía que era astróloga que me hizo la carta y re flasheé. Después cuando dije, a ver qué cosas dijo que me flashearon, y por ahí no dijo tantas cosas super power, pero hay algo en el, en el hecho, ¿no? de la conexión carta natal, destino humano y demás, que eso fue lo que me hizo apasionar por estudiar de qué se trata esto. ujú, Y bueno, ahí estudié primero con ella, después estudié un año en el CABA, ujú. después estudié en Casa 11, sigo en Casa 11 en un grupo de estudio y bueno, siempre interesado en entender la realidad y lo artístico y las películas y los libros y la vida desde el prisma astrológico y fui escribiendo cosas y bueno, de repente acá estamos.
con una escuela, de repente tengo una escuela con libros, pero la pasión sigue intacta. Muy interesante todo eso. Bueno, a ver, dijeron varias cositas que me parece interesante también como profundizar. Empiezo por Vanessa, porque ella que fue la primera. Dijiste, Vanessa, vos venís más del mundo de los sistemas, de lo más estructurado, más rígido. Resueno completamente, también analista de sistemas durante 10 años, hasta que de repente Mm, dije, ¿qué carajo pasó acá? Y después Mm. de un tiempo de mucha confusión, no fue mucho tiempo, fue un tiempo breve, pero fue mucha confusión, dije, es que es otro sistema, solamente que no lo estaba viendo como un sistema distinto. Y ahí me cayeron un par de fichas más. Pero bueno, indagando un poquito más en lo tuyo, en tu historia personal, eh, ¿cuándo fue tu primera aproximación a la astrología? O sea, ¿cuándo sucedió? Para ponernos más en orden cronológico, digamos. Y mira, en el año 2001, que fue el momento, digamos, de la crisis, Ujú. ahí empecé a buscar otro tipo de respuestas. Entonces, al mismo tiempo que apareció el Reiki, que empecé a percibir, a conectar con otra dimensión de la existencia, ¿no? Que me pareció fascinante, me pareció, además de la sanación. Bueno, en esa misma época me hice la carta natal, un poco por curiosidad. Ujú. Cuando me hice la carta natal, me pasó un poco como Ale, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me están diciendo? ¿De dónde sale? Empecé a tener mucha curiosidad, me compré un montón de libros y decidí hacer esta astróloga que me había hecho la carta, también es psicóloga. Mm. Entonces dije, quiero hacer un proceso, o sea, acá hay algo más. Mm. Y bueno, fue un proceso maravilloso con ella porque hicimos 3 años de todas las semanas hacer una terapia, pero con astrología. Mm. Entonces, al mismo tiempo empecé a comprarme esos libros y a leerlos y profundizábamos en mi carta. Entonces, bueno, fue un viaje de autoconocimiento muy profundo y bueno, a partir de ahí no dejé de aprender, me formé también en Casa 11 y después empezamos a dar cursos y cuando uno empieza a dar cursos, seguís aprendiendo, o sea, la enseñanza te va permitiendo conectar con otro nivel del aprendizaje. Ujú. Y bueno, desde ahí no terminamos nunca de enseñar y de aprender, Claro, todo al mismo tiempo, ¿no? Y claro. llegaste a la misma conclusión que él, ¿no? Que se trata de sistemas dentro de Bueno, sistemas, ¿no? eso es para mí la base, ¿no? Yo creo que la forma de percibir el mundo es sistémica. O sea, yo Mm. veo sistemas en todos lados, Ujú. ¿no? Y veo sistemas en todos lados y me percibo como también como un sistema y como dentro de muchos sistemas. Y a mí me parece que la astrología lo que hace es eh, darnos mucha información y maneras de entendimiento del sistema tan complejo que somos y que es la vida. O Mm. sea, a mí la astrología me da ese marco de comprensión que por ahí, si uno no lo tiene, quedas como medio, bueno, sí, el cosmos, soy parte del cosmos, pero la astrología te da contexto y te da palabras para explicarlo. Sí, de hecho, Entonces, para mí es lo fascinante eso. desarrollamos un poco en el libro Ecoastrología, Ujú. donde ponemos, está más por ahí, Teoría general de sistemas sí, está de fondo claro, está la teoría general del en sistema, ecoastrología. desde de lo ecológico afuera y lo ecológico adentro. Eh, bueno, sí, Sí, fue importante esa idea. claro. Sí, es que, a ver, tengo como una mirada también similar, o sea, veo, es una energía de alguna manera muy acuariana. En mi caso tengo ascendente en acuario, entonces me Mm, resuena mucho como esa cuestión Mm, de, me es inevitable ver a las cosas como en vínculo. Están, claro, son, imbricadas, entrelazadas, imbricadas. Están todas entrelazadas. entrelazadas cuánticamente. Si bien cuánticamente es un término ahí medio raro últimamente, pero digamos, están muy entrelazadas. Somos todos, de alguna forma, somos como nodos, ¿no? Sí, Y dentro de esos totalmente. nodos que son como pequeñas agrupaciones, pequeñas comunidades, individuos y demás, tiene que haber inevitablemente algún tipo de vínculo, algún tipo de relación, por lo menos tal y como concebimos a la humanidad, dentro de algo que es mucho más que la humanidad, ¿no? Pero bueno, Mm. volviendo también a lo tuyo, Vane, también te quería preguntar por tu momento vital. O sea, vos,
fuiste a la consulta por curiosidad, querías saber un poco más, pero ¿cuál era tu momento vital? Entiendo, 2001, el contexto general, crisis económica en Argentina y demás, pero tu momento vital, ¿cómo lo estabas atravesando? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue la chispa Bueno, que dijo, che, carta natal? ¿Qué es la carta natal? ¿No? Eso. la búsqueda, ¿no? O sea, sí, ese momento fue bisagra en mi vida porque yo venía trabajando en empresas. En ese momento trabajaba en una dependencia de Siemens IT Services que estaba con un proyecto que se cayó, que se canceló. Y más allá de ese trabajo puntual, yo dije, acá hay algo que no me está cerrando, no estoy bien, no estoy feliz, me encanta todo lo que puedo llegar a hacer, pero no. Entonces, bueno, fue como ese momento como de introspección y decir, por este lado donde yo venía, no. Tenía o sea, yo soy del año 71, tenía 30 años más o menos. 30 años, claro. Bien retorno de Saturno, cerca. Bien, post retorno de Saturno, previo al tirón del AVE, pero ya empezaba como a decir, claro. Esto que estoy viviendo, estas empresas donde trabajé, no me estoy sintiendo bien, o sea, no me gusta esto, no me gustaba el ámbito, la presión, el tipo de presión, bueno. Entonces ahí dije, a mí me gusta enseñar, siempre había enseñado, había trabajado en universidades ya desde que me recibí y todo, voy a volver a la docencia, porque encima no tenía tiempo para enseñar, porque me había sacado todo el trabajo, me había sacado todo lo que a mí me encantaba. O sea, perdón, también eras docente. Era docente, yo en el año 93 me recibí de licenciada en sistemas y ese mismo año o el año anterior, ya estando como alumna, ya empecé como ayudante alumna. Ese era un tema que a mí siempre me fascinó. Y trabajé en varias universidades. Entonces, cuando caigo en la cuenta de que había dejado eso que me fascinaba, que estaba re mal, que no entendía qué estaba haciendo, bueno, dije que tengo que hacer algo. Y bueno, tiré currículum en todas las universidades de Buenos Aires, en todas. Entonces, ahí me convocan de la UADE y me convoca una persona que en realidad, por una referencia de la Universidad de La Plata, con la que había estado haciendo trabajos de investigación, qué sé yo, me dice, justo estamos buscando a alguien que tiene tu perfil. Dios, qué suerte, qué bueno, justo, mira, acá estamos. Bueno, empecé con una materia, empecé con otra, y bueno, me fui metiendo hasta que llegué a tener prácticamente full time en la universidad. Pero al mismo tiempo iba haciendo mi otro camino. O sea, mientras empecé como a estar contenta con mi vocación docente, en sistemas, me sentía en algo que no tenía mucho futuro, ¿no? Encima enseñaba una de las materias, un día me convoca el director, el decano, me dice, se está jubilando el profesor de inteligencia artificial. Y vamos a tener que armar de nuevo la materia, porque además el señor ya estaba viejo, ¿viste? Había quedado en el tiempo. Dice, ¿te animas a armar la materia? Obvio. A mi juego me llamaron, dije, verano en 12. Mi juego me llamaron. Entonces, armé la materia recopada. Al principio era una materia, o sea, todo lo que uno arma al principio, después decís, lo primero que hice, qué horror. Pero bueno, la fui como adaptando y mejorando y haciéndola crecer, y durante varios años. Bueno, entonces, al mismo tiempo que eso, que trabajaba en la universidad... ¿Cómo no te fuiste a San Francisco, no? En ese momento, para decir con inteligencia artificial. Claro. Bueno, estoy acá, divirtiéndome en la Argentina. Iba por el lado, o sea, al mismo tiempo me formé en Reiki, hice la maestría de Reiki con una maestra a la que adoro, ya falleció ella, era alemana, vivía en Chile, bueno, hice todo un proceso con Reiki y con astrología al mismo tiempo que iba trabajando en UADE. Bien, ok. Así que bueno. Qué disruptivo todo. No quiero tomar todo el tiempo. No, está bien. Yo, o sea, tengo tiempo y está buenísimo porque aparte para mí, primero porque a mí personalmente me interesa, me gusta conocer estas historias. Y segundo también porque pienso en la gente que va a escuchar, que es conocer este lado humano, ¿no? En definitiva, ¿no? ¿Quién está detrás del astrólogo? Es la máscara que nos ponemos, que nos ponen a veces de este sabe, Sí, ¿por qué sabe? ¿Por qué sabe lo que sabe? ¿Por qué conoce lo que conoce? ¿Y por qué la pasó? Claro, ¿de dónde viene? Porque la atravesó, sí. ¿no? O sea, y porque obviamente habrá algunas cosas innatas, si se quiere. Mencionaste recién Urano en 12. No es una definición, no es un destino inequívoco, pero Urano en 12 es Urano en 12. O sea, tiene...
Claro, pulsa. Entonces, nada, me parece súper interesante cómo se fueron dando las cosas. Y también pensaba justamente en lo disruptivo que probablemente pudo haber sido más en ese momento, fines de los 90, principios del 2000, eh, para vos trabajando en una empresa como Siemens, trabajando también en la universidad como WADE, y de repente estar haciendo Reiki y astrología. Qué, Bueno, te qué cuento rara, que Vanessa, ¿no? qué rara. Bueno, vos sabés que esa sensación de Urano en 12, tipo, soy el sapo troposo, no estoy bien, no soy, o sea, soy rara en el ámbito de los sistemas, pero también soy rara en el ámbito De lo otro, de esto. Porque, de lo bueno, ¿de dónde viene? Bueno, simbólico. hubo ahí un viaje, que yo lo considero un viaje iniciático, más o menos, Mm, en cómo hago para integrar estas dos vidas, porque hubo un momento en el que yo era dos. Era ujú, la profesora de mm. sistemas, que enseñaba programación, inteligencia artificial, diseño de sistemas, y después por otro lado era la maestra de Reiki, la astróloga, y era como si fueran dos. Entonces Estaba era fragmentada. incómodo, estaba fragmentada y de repente empezó a pulsar desde el afuera, empezó a pulsar la integración. Porque un Claro. día me encuentro en un pasillo con uno de mis alumnos eh, y me dice, ¿dónde? Me contestó un mail automático que te mandé en diciembre, ¿dónde estabas? Yo no, me estaba iniciando en la maestría de Reiki, me fui a Chile. ¿Cómo en la maestría de Reiki? ¿Qué es eso? Y bueno, le empecé a explicar, me dice, ah, pero vos lo vas a enseñar. Sí, lo voy a enseñar, pero bueno, recién me estoy iniciando, qué sé yo. Esto fue el año 2007. Me dice, pero yo quiero aprender. ¿Cuándo me vas a dar el curso? Me Mirá dice. vos, claro. Wow. Y bueno, fue el primer, hoy sigo charlando con este alumno, Fafa, que siempre, y bueno, y después la carta natal, y después le hice la carta natal al director de investigación de la UADE, y después le hice Qué apertura la la del carta director, porque tal vez era Reiki. menos esperable, ¿no? Sí, sí, pero bueno, había una apertura que un día, Pero digamos, como es adentro, es afuera. Si adentro hay un Exactamente. acercamiento de distancias, afuera va a reflejar el sí, de acercamiento. hecho, un Sí, día estaba sí, hablando tal con el cual. director de informática y no sé qué sale de la astrología, yo medio tímidamente menciono astrología y me dice, no, ¿te gusta la astrología? Yo soy fanático de la astrología, me voy en mi velero y leo astrología y estudio. Y Mirá vos. empezás a ver que hay todo un mundo interesado que nadie dice nada, No, claro, ¿entendés? mucho de cuidar las ¿Leíste formas, la ¿no? cuarta conferencia de Oscar Adler? ¿Eh? ¿No? ¿Cómo? Es una locura. Bueno, entonces así fue un poco esa integración, ¿no? Y yo creo que nada, es Que- aceptar la rareza que se Estaba pensando en cuando la energía acuariana mantiene las formas capricornianas. ¿No? Como, o sea, soy claro. acuario, pero mejor no me hago cargo y prefiero no mostrarlo y voy a mantener las formas. ¿No? Hasta acá está bien. Después, si me dan un poquito de espacio para mostrarme acuariano, listo, ahí sí, ya me mando a Sí, otra sí. dimensión. Son Muy las bien, tensiones internas, ¿no? Son las tensiones claro, internas que uno tiene. Urano en 12, Luna en Capricornio, tengo esa tensión adentro, entonces, bueno, claro. Sol Saturno, o sea, usa Sol bastante lo Saturno. saturnino también. Lógico, lógico. Después de un poquito más adelante vamos a indagar sobre las energías de Dale, los dos. Pasamos un dale. poco a Ale. Ale, también un poquito lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu encuentro con la astrología? Me hablaste de tu tía, me dijiste que eras maestro mayor de obras. También es como me suena mucho más a la parte de la construcción, Sí. de la materia, de lo firme, y de repente algo como simbólico que, che, el cielo y la tierra, ¿cómo se conectan acá? Sí, ahí fue, sinceramente yo era bastante escéptico de la Ujú, astrología. Eh, bueno, y esta novia que tenía, que la tía era la tía de mi novia, y mi novia dice, mm, che, ¿te querés hacer la carta natal con mi tía? Yo, eran las primeras épocas de noviazgo, y yo dije, bueno, vamos, qué sé yo, sí. sí, sí. Para no quedar Eh, mal. claro, tipo, no voy a cortar el rostro ya el primer mes. Claro. Bueno, y ahí te juro que flasheé no solamente con lo que fue la experiencia misma de la entrevista, Mm, sino que fui a su biblioteca y veía todos los libros y wow, era como, y era tarotista, también entrar como, y había saumerios y claro. tarots, y astrología, y digo,
wow, era como entrar a El una arquetipo especie de del Harry chamán Potter, esotérico full, sí, claro, desde el escepticismo total. claro. Eh, pero en ese momento yo estaba estudiando diseño gráfico, porque en principio yo era maestro mayor, pero ahí me he dado cuenta que el lado de la arquitectura, sobre todo con la parte de cálculo de materiales y cálculo de estructura, o sea, mi cerebro para ese lado no disfrutaba. Dije, bueno, Mm. por ahí el diseño gráfico sí tiene que ver con la creatividad, con el diseño y, bueno, estaba estudiando diseño gráfico Estamos y ahí hablando, mismo perdón, me más o daba, menos de los 20 aproximadamente, 18, sí, 20, por ahí. 24, Está un bien. poco más, Sí. 24, sí. Esto es para contextualizar nada Eh, más, ¿eh? sí, sí. Está bueno. Yo ya estaba trabajando en la agencia de publicidad y además estaba estudiando diseño, Ujú. pero también sentía que el diseño no, viste, cuando esto tampoco es. Mm, Y de hecho, la parte me sorprendía que en las materias de diseño me gustaba mucho más psicología mm, que morfología. Entonces digo, acá hay algo raro, porque ujú, me tenía que estar copado con morfología y tipografía, que me gustaba, ok, mm, pero cuando hablaban de psicología y el inconsciente y los arquetipos, digo, o sea, también tenía como una ambivalencia. mm, Y ahí, cuando entré al mundo, digamos, medio místico de la tía de mi novia, ujú, me di cuenta que, claro, yo en la secundaria me apasionaba por la mitología, mm. Mirá. por las religiones comparadas, por la historia de la humanidad. Mm, Digo, yo sé mucho más de la mitología de Egipto y de los romanos y los vikingos que de tipografías modernas. mm, Entonces ahí me daba cuenta que había un algo que me llamaba que no me había dado cuenta. mm, Entonces en un momento, entre comillas, pesar, le dije a la tía, che, quiero estudiar astrología, pero tengo un problemita, que es que no creo en la astrología. mm, No creo que los de cáncer son así, los de mm, la luna llena. Y ella me dijo algo muy sabio. Me dice, empecé a estudiar, empecé a profundizar, y ahí te vas a dar cuenta si es para vos o si no es para vos. ¿Qué problema hay? Que claro. estudies o no estudies. Mm. Digo, tenés razón. Si veo que no me cierra en algún momento, no es para mí, chau. Y de ahí fue 35 años después. acá me ves con. Bueno, Sí. Claro. así que fue el viaje por ahí del escéptico, Saturno en uno, Ok, Sol-Saturno, ok. al místico, pongámosle, Sol-Neptuno, Mm. ¿no? Claro, sí, sí, el viaje. En ese, Bueno, en ese sentido, Luna-Neptuno sos vos. soy Luna-Neptuno, Luna-Neptuno y yo Sol-Neptuno soy también. Sol-Neptuno. ok. Sí. En ese sentido compartimos por ahí esos núcleos, Sí. uno más Neptuniano y saturnino. Saturnino los Sí. compartimos. Mm. Es que bueno, sí, interesante como, ya que hablan de Saturno y Neptuno, no nos vamos a meter en ese melón, como dicen acá en España, ¿no? Sí. Pero ya que estamos, ¿no? Saturno y Neptuno en Aries, con todo el bagaje de cosas que implica, de también los ciclos que podemos relacionar con el 89, finales del 89, principios de los 90 y otros tantos ciclos, etcétera, etcétera. Totalmente. De Sí, sí, muchísimos sí. cambios, de caída de liderazgos, de cambios también en lo que es la espiritualidad, probablemente, de qué es ser un propio líder espiritualmente hablando, gurúes espirituales que también probablemente caigan. Sí, sí. En fin, No, pues nada. nada, sí, Seguro. seguro. Sí, sí. Es un tema súper interesante. Bueno, a ver, entonces tu primer acercamiento, ¿vale? Fue este. Eras maestro mayor de obra, estabas estudiando diseño gráfico, te diste cuenta que, che, no es esto, morfología, no, me gusta más la psicología, me gusta más la parte mitológica y demás. Y empezaste a estudiar. O sea, entiendo yo que dijiste, bueno, hiciste caso al sabio consejo de la tía de tu ex, y dijiste, me pongo a estudiar a ver qué pasa. Y de repente es como que imagino que no habrás encontrado argumentos en contra de la astrología. No solamente eso, sino Tal que se cual. profundizó. Eh, Tal cual. claro, No, de hecho, sí, eh, uno diría la astrología. Sabemos que hay 1 millón de astrologías, ¿no? claro, ramas, Hablás sí. con otra mirada y decís, bueno, lo que uno hace no tiene nada que ver con lo que el prójimo hace
y a los dos le llamamos astrología. Mm, Eh, pero el hecho de bajar a tierra lo que iba aprendiendo, bajarlo a la propia vida, ahí te hace dar cuenta de que esto, no sé cómo mierda, pero funciona, y funciona en mí, funciona en mis amigos y después funciona en mis consultantes. Cuando digo funciona es que hay un sentido ahí que uno puede verse reflejado mm. y que uno puede descubrirse en esas partes que desconocía de uno mismo, gracias a la astrología. Entonces ya, eso ya me parece increíble, digamos, como para dedicarle la vida. Sí, sí, tal cual. Nivel. Aparte, bueno, creo que me parece que es bastante evidente que también tienen una mirada, como decían antes, como decía Vane antes, ¿no? Una mirada sistémica. Es algo que nos trasciende, es algo que va más allá del individuo. Todo bien con el individuo, Totalmente. Sí, pero sí. en definitiva ese individuo es, como decía antes, es un nodo dentro de una red que está entrelazada. De hecho, ahí en lo que se ve con como los sistemas familiares, se puede ver con bastante claridad cómo las cartas de cada uno implica un aprendizaje probablemente para los otros. Por ejemplo, en el caso de los hijos que vienen con sus núcleos energéticos, y qué casual que a los padres les compense una parte de sus propias cartas, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Entonces, cuando uno Sí, empieza a ver eso, es Es fascinante. muy evidente. es Es- muy Es evidente. muy Sí, evidente. nosotros, una cosa que recién mientras Ale hablaba, pensaba, es que ambos tenemos una parte muy neptuniana, muy desde lo simbólico, de decir, bueno, qué sé yo, esta búsqueda, ¿no? De lo que no se Mm, comprende, de qué sé yo, pero también tenemos ese otro lado más escéptico o, no sé si escéptico, es más científico, por claro. decirlo, ¿no? Ujú, O más ujú. Crítico, o pensamiento crítico, o pensamiento crítico. crítico. Entonces Sí, es sí, sí. como, todo el tiempo estamos poniendo a prueba lo que creemos que, o sea, es como una forma de confío, pero también pongo a prueba o cuestiono. Exactamente. Y eso nos fue llevando como a definir como la alquimia entre lo que tiene forma, lo que se ve, lo que se comprueba y lo que no. O Ujú. sea, hay una dimensión de nosotros que tenemos que abrirnos y confiar y después observar y percibir y estar abiertos, y otra parte que tiene que hacer base, tiene que tocar tierra, ¿no? Como tenemos que integrar esas dos partes. Saturno, Neptuno a Saturno, pleno. Neptuno. Sí, es Saturno-Neptuno. increíble. Muy Totalmente. sincrónico. Sí, sí, sí. Estaba pensando, por casualidad, ¿alguno de ustedes tiene algún planeta entre los grados 12 y 17 de Virgo o Piscis? Ahora De les Virgo, explico por qué. Piscis, eh, Yo no. no, pero no, en esos grados no. Ok, Virgo, pará, yo tengo Plutón en Virgo. ok. Ah, Eh, Vos tenés Urano y sí, claro, Plutón. yo tengo, perdón. Urano y Plutón tienen Virgo él. Son, como son transpersonales, no los cuento, pero claro, soy Urano-Plutón Eh, Y debe entre estar más o menos. 17 y 18 de Virgo. ok. Bueno, Yo tengo básicamente. Plutón en el 27 de Virgo. Está bien. En realidad la pregunta apuntaba a esto. Justo hace un rato, antes de empezar con la entrevista, terminé de grabar un video. Yo estoy haciendo, más allá de astrología, empecé con diseño humano. No sé si escucharon hablar de qué se Mm. trata el diseño Sí, humano. Estoy como sí. profundizando mucho en eso. No soy consultor, pero estoy indagando mucho en eso. Y justamente hablé de la puerta 63. La puerta Ah, 63 está entre los grados más o menos 11 y 17 de Piscis. Y la puerta se llama la duda. ¿Ok? Entonces, cuando se vive desde la sombra, la duda puede ser una prisión porque trae mm, paranoia, porque trae mucha Claro. confusión, poca claridad, etcétera, ansiedad también, porque hay un montón Desconfianza. desconfianza, hay un montón de preguntas a las que tal vez no le encuentro respuesta, pero cuando uno empieza a vivir un poco más desde el don, de esa energía, justamente un poco trata de esto, ¿no? De tener el pensamiento crítico, de que tal vez no necesito que toda pregunta tenga una respuesta razonablemente lógica. Es más, a veces tal vez la mejor respuesta es el silencio, el eco Totalmente. que viene después de haber hecho la pregunta. Y esto, bueno, lo menciono porque salió acá a colación y porque lo acabo de hacer hace una hora, Sí, terminé de hacerlo. Así que nada, porque también
justamente veo esto de cómo se pueden conectar la astrología con diseño humano, cómo son cosas complementarias, son otro tipo de sistemas. Y una de las cosas particularmente de esta puerta, la 63, yo tengo a la luna activando esta puerta 63, luna en Piscis, y es como raro. Sin meterme en mucho detalle, esta puerta está en el centro de la cabeza, entonces es una puerta muy mental. Entonces, Claro. Mirá, ¿cómo qué se bueno. cómo se conecta el mundo emocional de la luna en este caso con la mente? Y eso genera mucha interferencia. Pero al mismo tiempo es, ojo, porque si hay una percepción que genera dudas, que genera preguntas, bueno, ¿cómo podemos usar esto como una fuente para hipótesis y no necesariamente como una trampa para una respuesta clara que nunca va a llegar probablemente? Así Está buenísimo. que a veces uno se mete en este tipo de sistemas, diseño humano, astrología, etcétera, que son lenguajes simbólicos. Yo aprendí a verlo como lenguaje simbólico. Así Sí, sí, claro. cuando en su momento empecé a estudiar astrología, las primeras cosas que vi, también yo tengo Sol cuadratura Saturno y bueno, Luna cuadratura Saturno también. Dije, ok, acá estoy frito, condenado al sufrimiento, al fracaso. Y después, Ostracismo. claro, y después dije, vamos a creer que hay sentido en No, todo esto. claro, no, Mejor. Y Saturno es es un gran, constructivo. no, Saturno es muy importante. No, me gustó esto que decías, el pensamiento crítico, porque para mí el pensamiento crítico es clave para todo, para la vida. O Totalmente, sea, claro. y qué difícil a veces que es, ¿no? El pensamiento crítico, porque te desafía primero a cuestionar tus propias verdades, esas verdades pueden haber hecho identidad, cuando hicieron identidad, de cuestionar la Dogma. propia verdad, cuestionarse uno mismo, entonces empieza a haber toda una crisis, no, mejor no cuestiono nada porque así me quedo, ¿no? Ujú. Y sin embargo es lo único que nos puede hacer avanzar y lo único que me parece el pensamiento crítico es el que nos puede llevar un poco más allá en el conocimiento que tenemos o en la forma de percibir el mundo, ¿no? Hay que Mm. desarrollar el pensamiento crítico. Nosotros muchas veces, sobre todo por ahí en tercer año, decimos, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, porque ustedes ahora van, salen, escuchan millones de cosas sobre la astrología, qué es verdad y qué no, qué es un bolazo y qué es demasiado, o sea, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico para discernir Ujú. y para Totalmente. construir nuestro propio criterio y teniendo en cuenta la realidad y al mismo tiempo la apertura a algo que no se va a comprobar científicamente nunca, porque no es comprobable científicamente, digamos, ¿no? No, tal cual. No, me volé un poco, No, perdón. no, coincido, es que está bien, era un poco eso, Ok, volemos juntos, no hay problema. está Pero bien. sí, aparte creo, si no recuerdo mal, hace unos días ustedes subieron como una encuesta de qué es la astrología hoy por hoy, ¿no? O sea, preguntando, en Instagram lo vi, que decía como se transformó en una especie de astrología de revista o de... Ah, Eran tres respuestas, Sí, no me sí. acuerdo bien cuál era. Era Todos como que la dicen lo gente mismo. votaba. Claro, todos dicen lo mismo, y a mí me pasa un Es poco un, eso. es un horóscopo reloaded, creo Eso, que decía, exacto. ¿no? Horóscopo 2.0 o horóscopo reloj de algo así. Claro. Sí, exactamente. Y siento que sí, está pasando un poco eso. Que justamente porque acá hay una cuestión un poco de las propias dinámicas que tenemos como sociedad que consumimos, el tipo de información que consumimos, donde ya es cada vez más difícil sostener la atención en algo, entonces hay que dar la pildorita anestésica que te sirva, un poquito de soma, bien Neptuno también, en el Sí, mal sentido de la palabra, eh, claro. claro. que te mantiene ahí con vida, entre comillas, adormecido. Y nada, creo que estamos mucho en eso, y la dificultad que por lo menos a mí me representa internamente llegar con un contenido que es profundo. ¿Cómo se llega con un contenido profundo a una sociedad que no está muy dispuesta y ojo, cuando hablo de la sociedad no hablo como algo ajeno a mí. Soy No, parte claro, de No, claro. no. eso y también a veces caigo en esa misma dinámica porque hay sobreinformación. Demasiado. Bueno, es que esto que decís es uno de nosotros pensamos mucho eso todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo llegar? Nosotros sabemos que ofrecemos algo
que conecta con lo profundo, que te permite transitar un proceso que puede ser difícil a veces de transitar. ¿Cómo no irse? O sea, ¿cómo seguir siendo uno mismo sin querer conformar a ese afuera que en realidad no es lo que uno quiere? Entonces, nosotros siempre decimos, volvamos al centro. Nosotros hacemos esto, el que quiere escuchar, que escuche, el que quiere ver, que vea. Tipo, vamos a ver estas pildoritas y no lo vamos a ver. Sobre todo porque es un aburrimiento, es muy Nos aburre aburrido. a nosotros, además. Sí, los entiendo, totalmente. Sí. Los entiendo. Además, o sea, nuestra hipótesis es, vibremos con lo que somos y vamos a traer la vibración que nos corresponde, punto. Si son 4, serán 4, si son 4.000, serán 4.000. No lo hacemos por los 4.000, lo hacemos porque no nos queremos ir de lo que consideramos, y esto no es rigidez, es como... Es resonancia. Es un centro, una esencia. Claro, resonancia. ¿No? Es vivir de acuerdo a lo que enseñamos. Claro. Sí, con una coherencia. Coherencia, eso es, sí, totalmente. La dificultad como digo, la dificultad, el desafío, vamos a ponerlo así, desafío, porque si no, dificultad también es como que nos sale mucho en nuestra parte saturnina de las creencias, ¿no? Todo es difícil, qué sé yo. O sea, sí, es un desafío de que, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Se puede? Sí, se puede, pero hay que vivir en coherencia, sin ser rígido, sin ser necio, sin ser soberbio. Entonces... Qué quilombo, ahora que lo decís, qué quilombo. Estar atento, ¿no? Nos vamos rigidizando, claro. Nos estamos rigidizando, flexibilicemos, ¿no? Como... estamos necios. Bueno, pongámosle un poco más vos siempre comentabas, a ver, para. Paremos la pelota, volvamos al centro. Ok, ¿ahora qué hacemos? Ahora sí, ¿no? Como un juego, ir al centro, salir, ver, volver. Tal cual. Sí, está bien, está perfecto. Bueno, coincido con esa mirada. Entonces, ahora yendo un poquito más volviendo un poquito a las vidas personales de ustedes. Ya más o menos me hablaron su primer contacto con la astrología, sus momentos en tu caso, Vane, ese momento bisagra que fue 2001 y demás. ¿Cuándo empiezan ustedes a dar... A ver, estoy intentando armar la pregunta. ¿Cuándo empiezan a dar clases de astrología? ¿Cuándo se forma astrología, la escuela? ¿Y cuándo fueron tal vez sus momentos internos donde dijeron, ok, siento que es por acá? Mi pregunta, más allá de que me gusta el concepto de lo que ustedes me respondan, es también ubicarlo en marcos temporales. ¿Por qué? Porque seguro que hay un montón de gente que de astrología conoce y más o menos va sabiendo, los 37, sí, cierto, retorno nodal o lo que sea, ¿no? 37, 36, 37, etcétera, como para ubicarlos ahí a ver, y después si quieren obviamente compartir, ¿sabes qué? Esto estaba pasando en mi vida. De nuevo, no es para encontrar la explicación astrológica, es para encontrar la analogía que puede permitir comprender algo que cuando lo estoy viviendo lo estoy padeciendo. Pero si apelo al lenguaje astrológico, me paro en un lugar de menor ansiedad, por lo menos así lo veo yo. Bueno, a ver, empezamos en el año 2014, empezamos a hacer algunas cosas juntos. Yo personalmente estaba en plena separación del papá de mis hijos. Año difícil, crisis total emocional, podríamos decir, y demás. Pero bueno, en ese momento yo dije, ¿qué me está diciendo la astrología de esto? O sea, tengo que ser coherente con lo que yo con lo que vengo estudiando. Y bueno, ahí uno empieza a darse cuenta de que la crisis tenía un sentido, de que lo que pasa afuera también está pasando adentro, ¿no? Bueno, esa crisis emocional interna, de cómo los cambios, ¿no? De cómo ahora sostengo a mis hijos también emocionalmente mientras yo estoy transitando un proceso emocional complejo. Bueno, el 2014 para mí fue eso, ¿no? Pero al mismo tiempo se abría la posibilidad de hacer cosas juntos. Dimos un par de talleres ahí en Fundación Columbia. Dimos otro par de talleres también afuera, que hicimos así en otros lugares. Y ese año se nos ocurre presentarle a Fundación Columbia el programa de formación en astrología amplio, de 3 años. Más allá de un tallercito de lunas, un tallercito que estábamos haciendo cosas que nos recopaban, pero decíamos, no, queremos enseñar astrología. Bueno, lo presentamos.
después de unas idas y vueltas lo aprobaron, les gustó. O sea que en el año 2015 se abre el primer grupo de astrología dictado por nosotros en la fundación. Todavía no era astrología. No era astrología, éramos Vanessa, Alejandro, Vanessa, en Fundación Columbia, convocando gente. Y la Fundación Columbia convocando por su parte, ahora tenemos formación en astrología. Okay. Eso se armó un grupo que fue nuestra primera camada. Y bueno, en el año 2015 además se nos ocurrían locuras. Empezó esta cosa de la locura de hacer cosas raras. Por ejemplo, hicimos un retiro de fin de semana en el campo para vivir la última cuadratura Urano-Plutón. Imagínate, claro. Primera convivencia. Qué ingenuos. Dijimos, pará, ¿no será mucho Urano-Plutón? Justo Urano-Plutón, bueno, fue intenso, fue repower, pero estuvo buenísimo. Y dijimos, esto es un camino espectacular. Fue el primero de los retiros que hicimos. Era como abiertos a todos, no teníamos todavía grupos propios ni gente que... Algunos de ellos vinieron a ese retiro, pero bueno, arrancaba la formación, arrancaba esta cosa de los retiros que hicimos como varios después. Que siguen haciendo también, claro, antes de hacer astrología. Los hacemos más de la escuela, de la escuela. Pero en aquel momento convocamos gente, imagínate, convocamos gente para Urano-Plutón. Era medio arriesgado, la verdad. De hecho, hubo que ahí conectar, enraizar, todo para sostener un espacio intenso, ¿no? Sí. Pero bueno, ese fue un inicio que fue en el año 2015. Yo, crisis de la mitad de la vida, y vos también. Sí, yo me acuerdo que hubo un momento en 2012, creo, 2013, yo seguía trabajando en diseño. De hecho, vivía en Quilmes y trabajaba en San Isidro. O sea, son entre 2 horas de viaje, a veces 3. O sea, 3, sí, tranquilamente, sí. Y me acuerdo que una vez Ale Lodi me dice, pero vos no trabajás con la astrología todavía. O sea, ¿ya lo conocías a Alejandro Lodi en ese momento? Sí, yo a Ale Lodi lo tuve de profesor en Casa 11 y después hicimos algunas cosas juntos, de encuentros de sí, con Eugenio también. Sí. No, sin Eugenio por ahí. Ok. Ale como invitaba a ciertas personas para investigar. Me acuerdo que una época estudiamos a la obra de Dane Rudyard, estaba Bea, estaba Ale, había otras personas más. Pegamos onda, digamos, bastante. Nos interesaba mucho Wilber en ese momento. Entonces teníamos un diálogo y me acuerdo que me hice ese comentario y digo, sí, es verdad. Porque también tenía como una doble vida haciendo cosas de astrología y trabajando todavía en diseño. Bueno, la cuestión es que también tuve una crisis matrimonial, digamos, también, en la época esa de la cuadratura Urano-Plutón. Y Neptuno ya entrando Neptuno entrando ya en pegaba directamente a mi sol en Cáncer. El ascendente Aries. Y al ascendente en Aries. Entonces Urano me entraba al ascendente y me hacía cuadratura al sol. Plutón me la pegaba de frente al sol. Bueno, caos. Los aspectos Plutón al sol son intensos. Son intensos. Y Urano, ¿no? No solamente Plutón, sino Urano. Sí. Entonces, ahí, bueno, nosotros también nos conocíamos porque los dos éramos columnistas de la revista Uno Mismo. Siempre, todos los meses en Uno Mismo. Y bueno, yo escribía de Reiki en ese momento y vos escribías de Astro. Vos escribías de Reiki, yo de Astro. Y después nos vimos en la presentación del Visual Zodiac también. Del 2014 fue eso, que vino mi amigo Neil Orange de Alemania para presentar en la fundación del Visual Zodiac. Bueno, ahí fuimos como conociéndonos. Y se nos ocurrió empezar a hacer cosas juntos desde el punto de vista, de cuestiones concretas con astrología. Y de ahí fuimos haciendo cada vez más cosas hasta que cuando ya teníamos como grupos de estudiantes
y no teníamos una bibliografía para decir esta es la posta según nuestro enfoque, si bien Lodi, Caruti eran Stephen Arroyo, Liz Green, Robert Hunt, eran Richard Los Ayremont, referentes, eran claro. como nuestra bibliografía. Dijimos, creo que es un buen momento para Sí. nosotros crear algo copado. Pero antes de eso fue Hola Marte. Hola Marte Sí. también un día también fue una cosa así, estas cosas que se nos ocurría una idea y enseguida íbamos y la llevábamos a cabo, también era vincular. Nos invitan a un programa de radio, una señora, una psicóloga, a hablar de astrología. Bueno, nos copamos con la señora y nos copamos con el lugar, con la radio. Y dijimos, salimos de ahí y dijimos, queremos hacer un programa de radio. Claro, por eso ya mismo. Salía en YouTube, se grababa en YouTube y Sí. salía. Claro. Entonces lo llamamos al dueño del cosa y dice, bueno, sí, bueno, ¿cuándo empezamos? La semana que viene, dale. Y ahí arrancó la Marte, no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Te juro, fue como primero la idea y después cómo lo íbamos a hacer. Y bueno, Hola Marte fue muy, muy lindo porque todas las semanas invitábamos a alguien y nos redivertíamos. La verdad que nos redivertíamos físicamente, ¿no? Estábamos presentes. Claro. Entonces, después nos tomábamos un café con la gente. Fue como un momento, fueron 110 episodios, que lamentablemente los perdimos, no los tenemos grabados todos. Quedaron algunos. Quedaron algunos ahí, no sé qué pasó ahí con el canal de la radio. Bueno, la cuestión es que fueron 110 episodios todas las semanas, muy, muy, muy divertido y al mismo tiempo tratábamos de hacerlo profundo, como decíamos, ¿no? Claro. Por momentos, no sé, nos reíamos, pero por otros momentos profundizábamos y volábamos y era filosofar con la gente que venía, ¿viste? Cada persona una cosa diferente. Así que bueno, Hola Marte, la formación en astrología, y ahí aparece el tema de hacer un libro. A partir de los apuntes, qué sé yo, bueno, y nos pusimos a escribir y así nació el volumen 1. En el año 2018 lo sacamos. Digamos. Claro, que ahí nació el nombre Astrología y ahí ya dijimos, bueno, esto puede definir perfectamente nuestra escuela. Claro. Astrología editorial, el libro y la escuela. Claro, sí, que tienen 3 volúmenes, ¿no? Astrología. Sí, tiene, que de alguna manera es como que va acompañando nuestra formación, nuestros contenidos, ¿no? Okay. La primera parte es los 3 años. La base, lo básico. El segundo año es más tipo tránsitos, progresiones, revolución solar, un movimiento. Y el tercero ya son temas un poco más profundos como sinastría, carta compuesta, dracónica. Y como los 3 cierran un poco todos nuestros contenidos. Y en el medio se me echó ecoastrología, que nos agarró como en el momento de la pandemia. De la pandemia, sí. Nos agarró, sí, una cuestión más como ecológica en general, pero también queríamos traer, como empezó siendo saturnino, ¿no? Como, iba a ser Saturno. Iba a ser un libro sobre Saturno. Sí. Y se transformó en ecoastrología, pero que lo empezamos después el trasfondo astrológico que le dimos era la visión sistémica y una profundización en núcleos energéticos, que no es otra cosa que las partes de un sistema. Claro. Entonces, ecoastrología tiene un poco esa profundización. Ok, está bueno. Así que son 4. Sí. Claro, sí, bien. Bien, estoy pensando, antes de que se me ocurra alguna otra pregunta. Entiendo, Ale, vos tenés ascendente en Aries, ¿y qué más dijiste? Vane, vos luna en Capricornio, Urano en 12, pero no sé más el resto. Los 3 grandes. Soy Sol en Tauro, Sol Saturno en Tauro. Sol Saturno en Tauro. Conjunción bastante partil. Luna en Capricornio y ascendente en el 29 de Libra. Ah, ok. En el grado 29 de Libra. Ok. Está ahí. Libra Escorpio, podríamos Libra decir. Escorpio, sí. Bueno, tenés una casa 1. La casa 1 está toda Escorpio está interceptado en 1. Ok. En casa 1. Pero lo que iba a decir es que tenés un Escorpio muy fuerte porque es parte de tu identidad en definitiva. Y Plutón en 12 también. Sería Escorpio en 12, Escorpio interceptado en 1 y Plutón en 12. Tiene aspectos tensos, bastantes aspectos fluidos al Sol y la Luna, un trígono con Sol y Luna. Claro. Pero sí, hay bastante Plutón. Bien. ¿Y en tu caso, Ale?
Ascendente en Aries. Yo soy ascendente Aries, Saturno en Aries en 1, Sol en 4 en Cáncer, Ujú. que le hace cuadratura Saturno, cuadratura Sol, Ok, y Luna en Leo, Marte en 7 en Libra, ok, Neptuno en 8, ok. año 67. Neptuno en 8. Bien. Nada, esto es para, más que nada, para Sí. Sí, cualquiera está que bueno. tenga que escuchar ahí, es un detalle menor en principio, es más No, no, pero anecdótico que otra cosa. está bueno la... Sí, Sí, no, no, está no bueno menor. por, claro, sí, sí, en realidad no es menor, es cierto, pero bueno, es más anecdótico para el que esté interesado. Tal cual. Ahora, Y los dos somos Sol-Saturno, ella conjunción casi partil, en yo Tauro. cuadratura casi partil, pero ella lo tiene en Tauro Y y vos, tiene mucho Aries, taurinés, y claro, lo mismo es Aries Cáncer. Cáncer-Aries, Ujú, claro. claro. Es como, sí, Pero está está ahí bien. lo... Está muy presente esa energía de construcción. Bueno, aparte en tu caso, Vane, esa construcción de la Tierra, que probablemente hayas sentido durante mucho tiempo la sensación de no me alcanza con lo que tengo, ¿no? O sea, o No, no es sí, suficiente. sí, sí, la tierra es, pero bueno, yo es como, a ver, como aprender, como que fui aprendiendo a bajar a la tierra lo que estaba en otro lado, ¿no? Claro. En las distintas cosas, distintos ámbitos de la vida. Mm, No, lo pensaba, más allá de las diferencias, que los dos somos Sol-Saturno, pero ella tiene Luna en Capri, o sea, es Tauro Luna en Capri, y yo mm. soy Cáncer Luna en Leo, y eso ya marca Cambia. una diferencial muy Y grande. Sí. totalmente, porque aparte vos tenés la luna en, también supongo, bueno, ahora hay que ver el orden, pero también supongo que en buenos aspectos con el Sol y Saturno, energéticamente hablando. Digo, Sol, En mi Saturno en, caso, sí, en tu caso, Vane. Tenés Sol, Saturno claro, en Tauro. yo tengo un Claro, por gran eso. trígono entre Sol, Saturno, Luna, Marte, o sea, Luna en Capricornio, Marte en Acuario, Ah, pero en ok, está conjunción. conjunción. Ok, listo, Porque está perfecto. la Luna al final de Capri y Marte al principio de Acuario, están en Listo. conjunción con Plutón. Es un gran Bien, trígono. bien, Tengo todo eso ahí, 12, 7 y 4. bien, perfecto. Qué Pero envidia, qué eh, envidia. Sí. lo que decía Ale, ¿no? De tener a la luna en Capri, también es como que te permite conectar a nivel emocional con una energía que también es propia de ese Saturno. Aunque la luna en Capri no se siente cómoda en Total. teoría, pero bueno, a ver, hay Yo, resonancia. yo, yo sí me siento cómoda en la Luna en Capri. Por Debo ser, eso, esto de ser sapo de otro pozo, Es soy la que, Luna en Capri que le sienta cómodo a la Luna en Capri. es que se claro, siente cómodo laburando, como A mí me dice, encanta laburar, trabajar. laburar, Yo laburar. trabajo, de hecho me cuesta un claro, poco bajar un poco, ¿no? Y relajar, pero me encanta trabajar, crear, construir, es algo claro. que me Construir, apasiona. lógico. Entonces, Sí, Claro. sí, sí, tiene mucho sentido. sí, Bueno, a mí me, entonces creo que más o menos me están dando la respuesta sin haber hecho la pregunta, pero sería lo que se me estaba ocurriendo es cuáles creen que son los arquetipos, eso es, digamos, astrológicos de sus propias cartas natales, con los que tal vez más resuenan o los que más, entre comillas, operaron o dominaron sus vidas. Eh, ¿Se entiende la está pregunta? bueno. Sí, creo que sí. Sí, yo creo que fue variando a lo largo de la vida, ¿no? Qué sé yo, podría decirte que en la parte más de los inicios de la profesión en sistemas, Sol Saturno, la casa 2 en Virgo, Mercurio, tengo Mercurio bastante aspectado, toda esa parte, Mercurio Júpiter con el tema de la docencia, la enseñanza, siempre me gustó buscar un poco más allá. Después, en la parte más crítica, aparece Plutón. Yo cuando me hago Mm, la carta natal, una de las cosas que más me llamó la atención fue que me habló de Plutón. Me claro. habló de Plutón, o sea, lo que más me llevé fue Plutón y la luna en Capricornio. Mm, La luna en Capricornio como para trabajar. Ahora te mm. lo digo después de no sé cuántos años, pero en ese momento era, Dios, qué nivel o sea, ¿cómo hago para salir de esto, ¿no? De esta Esta opresión, pesadez. opresión interna, esta pesadez, esta rigidez, este Claro. miedo a no ser suficiente, Mm. a todo. Díganme un método bien concreto para obedecer, para salir de la luna en Capricornio. Claro, claro, tal cual. Más o menos. Y con un Dios, Plutón ¿cómo Por hago? favor. con un ¿Cómo? Plutón en Virgo obsesionado por los Claro, detalles y los planes, dame el plan. claro, Dame el dame el gran plan, plan, porfa, el ¿cómo? master plan. Ahora me pongo como objetivo salir de esta cosa.
Después podría decirte que una vez transitado y apropiada esta luna en Capricornio, que empecé a querer y a darme cuenta de lo valiosa que era para mí y todo, ¿no? Y Ujú. este Sol Saturno con todo lo que tenía y este Plutón, creo que en el último tiempo, también fomentado por los tránsitos, tuve Urano en tránsito a Sol Saturno y ahora, o sea, yo tengo Sol Saturno en Tauro en 7, pero en oposición a Júpiter Neptuno en 2. Ujú, ujú. Es una Ok, oposición, es la gran oposición de la sí, carta. sí, Y bueno, esa oposición está tocada por Urano desde hace ya unos años, claro. ¿no? Ahora está tocando a Bueno, Júpiter. Podría decirte que en los últimos 3 años viene siendo Urano y Júpiter, los sin dominantes. perder de vista a Saturno, pero los que estoy trabajando, como que les estoy dando lugar. Creencia, sentido, Volví a hacer innovación. volví a hacer cosas con la tecnología, estoy Claro. fascinada con la inteligencia artificial de ahora, que es diferente a la que había estudiado. Como que hay algo ahí de uraniano y jupiteriano, Mm, que jupiteriano también porque el último ciclo Sol-Luna se inició en Casa 9 mm, y viajamos mucho, o sea, peso que ganamos nos lo gastamos en viajar, como ujú, que hay algo ahí que se abrió, ¿no? En ujú, el último ujú. tiempo. Así que Sí, esos son los la arquetipos. expansión. Bueno, hay que ver ahora que Júpiter va a estar en Leo dentro de unos meses, que va a estar haciendo sextil a Urano en Géminis también. Lo tengo entrando en medio cielo a Júpiter ahora. Ok, Así bueno, que es un buen sí, augurio, a un, priori, como un- ya sabrán. sí. Sí, bueno, para trabajarlo, como todo, Como ¿no? todo, ¿no? Para Uno ver no lo se que va a quedar trae. de brazos cruzados esperando que Júpiter haga su trabajo. Tal Y, cual, y tal menos, cual. menos un Sol Saturno en Tauro y Luna en Capri. Hay que trabajarlo. Sí, hay que trabajar. Tal cual. Así es. Y en tu caso, Ale, ¿qué así de arquetipo que Eh, te resuene más, que te haya operado más en tu vida o ahora? estoy pensándolo porque es una muy buena pregunta, como para... Pero si tuviera, lo primero que me viene es eh, como una distancia, digamos, entre Aries y las ganas de hacer cosas y no me importa nada, Mm. una especie de Aries Leo. Ujú, eh, y otra cosa más, Cáncer Saturno, más como mm, tímida, más como emocional. Y siempre por ahí jugué con esos dos, una especie de trickster, ¿no? ujú, Como medio jodón, mm. pero que Me- quiere que lo Medio jodón, quieran. pero tímido al mismo tiempo. Como que jodo, pero Claro, tengo que estar muy seguro de jodón, dónde pero jodo. jodo, pero me querés, ¿no? Sí, tipo. Claro. eh, eh, pero bueno, eso creo que, Eso fue de base. eso es de Es de base, creo base. que se ve, Sí. siempre fue cambiando de forma. Sí, Mm, me acuerdo que tenía un compañero en esta agencia de publicidad que decía, pero vos, Ale, yo digo una boludez y se enojan conmigo. Vos mandás algo tremendo y se cagan de risa todos. Como Entonces, que es inimputable, Ale. Las claro. claro, cosas que dice a veces sí, como tengo y esas nadie, cosas, nadie se enoja. bueno, en Las las clases a clases, veces decir, ella a veces me dice, los pará, chistes, pará, los flaco. chistes que se mandan, yo digo, ay Dios, pará. Después te diste Bueno, cuenta que no era tan grave. ¿Para qué te yo me traje? río también, pero bueno, a veces Soy medio es inimputable. inimputable. Pero después me di cuenta, sobre todo con ese tránsito plutoniano-uraniano, que podía ser bastante intenso, bastante Mm, denso. claro. Como que descubrí, tipo, no soy tan ingenuo, Mm, tan jajaja. entiendo. O sea, Sí, la vida sí, no Tengo es jajaja. La mi, vida no es mi jajaja. doctor Jekyll and Claro, Mr. tengo Hyde. Mr. Hyde. no, mi Claro. Mr. Hyde también. Estaba Y pensando. descubrirlo fue tipo, Ah, sí, lindo ver la sombra de repente. Decir, ah, sí, esto también sí, soy yo. Mejor Mm. que no salga sí. nunca más, pero no. O sea, Pero cuanto no, más la pero no. rechaces, No, Hyde totalmente. va a aparecer más No, iluminado sí. de repente. No, una cosita que estaba pensando recién esto de que tal vez ahí sos inimputable, ¿no? En las clases y demás. Tal vez es esa luna en Leo que es más teatral. Entonces, Sí, sí, ya se ve más desde la teatralidad que como una realidad absoluta. Sí, Hay que creo que sí. aprovecharlo o no. sí, sí, sí. Así Creo que que, sí. Sí, sí. No, de eh, hecho, para mí eso de la luna en Leo fue todo un descubrimiento. El capítulo de las lunas de Caruti cuando era luna en Leo, como tipo entendí, acabo de entender
todo, Mm, básicamente. O sea, fue esa sensación. claro. Claro, esto, y tomar conciencia de esos mecanismos te aliviana mucho la vida en un nivel. O sea, no reprimirlo, no negarlo, aceptarlo y transformarlo en algo creativo, para mí fue un montón. Sí, ni hablar. Esto de la ofensa, de sentirme ofendido, de creérmela, después de decir soy lo peor, después de decir soy lo mejor. O sea, ni siquiera en la polarización plutoniana, porque no tengo polarización plutoniana, pero hay algo de esta cosa leonina, de Ujú, esto dramático, ujú. teatral y ridículo en un nivel, ¿no? Pero Sí, bueno. sí, sí, sí. Se ríe Vanessa. Bueno, Sabe cosas, Vanessa sabe cosas. sí, te acuerdas de claro. Sí, ni hablar. Sí, es que para mí Como, también, perdón, sí, decime, Vane, no quería no, interrumpir. como todos tenemos un lado patético, ¿no? Todos tenemos un lado medio patético. Descubrirlo es maravilloso, así que Sí, estamos en Claro, eso. sí, todos tenemos ese lado medio patético, medio ridículo, pero a veces es muy difícil, para unos más que para otros, romper esa máscara. Porque esa máscara Sí, justamente ni hablar. construyó una identidad. Entonces, si me muestro ridículo tal y como soy, ¿quién soy? ¿Quién soy ante los demás con los que encuentro pertenencia, en Tal definitiva? Y cual. eso es como, totalmente. es una amenaza al ego y una amenaza a la seguridad, fantasía de seguridad que uno pueda llegar a tener. Eh, Así que bueno, nada, no les quiero robar más tiempo. No sé si quieren comentarnos algo de los talleres que están dando. Sé que ahora en marzo, creo que si mal no recuerdo, empiezan también una formación. Nada, eso. Espacio abierto para todo eso. Bueno, gracias por el espacio. Un Sí, placer. empezamos como todos los años con grupos, tenemos un grupo online, un grupo semipresencial en Buenos Aires y otro que estamos abriendo en este momento en Montevideo con 2 egresadas nuestras. Ujú, Esos son los grupos de la formación y después siempre estamos dando algunos de nuestros talleres, algunos los tenemos creados desde hace tiempo. Ahora, por ejemplo, en marzo vamos a dar el de trastornos psicopatológicos y consulta astrológica. Después en el año hay entrenamiento en consulta astrológica para los que ya tienen, los que están avanzados o que ya son astrólogos, que quieren practicar, que quieren encontrar esa práctica. Yo doy una formación en flores de Bach también, ujú. que amo las flores de Bach, entre todo lo que conectan cielo y tierra para mí. También empieza ahora en mayo. Después nos copamos este febrero, hicimos un taller de cine y astrología. Le pusimos antes de que sea tarde porque está la trilogía Antes del amanecer, antes del atardecer, antes del anochecer, que fue hermoso también, cómo compartimos en un grupo que se armó divino. Y bueno, tenemos varios seminarios y los vamos abriendo a lo largo del año. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Un par de proyectos, pero mejor no decimos nada de eso. Eso, yo iba a decir antes de tu lado neptuniano, uraniano, pero no sé si querías comentar tu proyecto. Me parece que todavía no. Lo dejamos en... Bueno, tenemos proyectos editoriales. Ahí, eh, Él está trabajando en un en proceso revisión. editorial Está bien. desde hace no, un tiempo muy Ujú, creativo y muy neptuniano, así que ujú. va a para, estar buenísimo. Tirale alguna... solamente Ahí está. Ok, sí, él, algo se él llega a es el ver ahí, sí. proyecto. Sí, sí, sí. Ok, Ya está lo bien, van a conocer. me sale caricatura, tipo cómic. Ahí está. Cómic, un No me cómic. salía así. Muy bien. Estamos- Interesante, Estoy Primicia, interesante. primicia. primicia, Lo Primicia. primicia. conocen nuestros alumnos nomás. Bueno, Saben del excelente. proyecto Por ahí, nuestros por alumnos. ahí sale este año, pero bueno. Y bueno, y también con ideas más adelante, así que estamos bien, estamos contentos, Bueno, por suerte. nada, les agradezco un montón su tiempo. La verdad que podría seguir ahí preguntando cosas porque es interesante cuando la charla se da así como natural. Y nada, eso. ¿Vos, él, estás en España? Estoy en ¿Estás en España Málaga. Sí, viviendo? sí, 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 estoy viviendo en Málaga desde el Ok, ok. 2023. Yo fui y vine varias veces en realidad. O sea, si mal no recuerdo, la Claro. primera vez yo hice un curso con ustedes, yo estaba en España, estaba haciendo un Mm, voluntariado acá, yo estuve haciendo trabajo a Mm, cambio de alojamiento y comida, en un momento también de muchos cambios. Después me volví para Buenos Aires de nuevo a finales del 2022 y en 2023 ya me vine para Mala y dije, basta, me quedo acá. Eh,
no me estoy dedicando 100% a la astrología todavía, no porque no quisiera, sino porque tengo que adaptarme también a una realidad. Claro. Estoy haciendo un montón de cosas, así que nada, recién ahora es bastante más probable que le empiece a dedicar bastante más tiempo a la astrología como me gustaría. Sí hago consultas, pero también estoy queriendo dar como talleres o charlas con otra perspectiva. Me gusta mucho el tema de la tecnología también, o sea, me gusta mucho el tema de la filosofía. Es como que ahí me sale más mi lado acuariano, que es conectar lo aparentemente inconexo. Ciclos planetarios, filosofía, actualidad, sistemas simbólicos, por eso también estoy bastante metido con el tema de diseño humano. Y a veces, nada, me salen algunas informaciones de distintas cosas y digo, bueno, ¿cómo puedo conectar esto con algún simbolismo astrológico? Y buscar también, obviamente, ¿cómo lo podría decir? La utilidad, entre comillas, si bien no me quiero poner en términos utilitarista, pero ¿cuál es el valor que se le aporta a quien escucha? Ya sea por contenido o en consulta, obviamente. Así que bueno. Bueno. Bueno, muchos Sí. éxitos con eso también, que así la astrología se expande. Está buenísimo que se expanda. Sí, está bueno. La linda astrología que se expanda. Sí. Gracias, Elio. Si vamos para allá, te visitamos. Si venís para Buenos Aires, Sí, nos avisás un y nos placer, un conocemos placer. personalmente. Si vienen para acá, Bueno, también obviamente me encantaría. Así que dale. les agradezco nuevamente y nada, Bueno, nos estamos viendo próximamente vamos a seguro. contar. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Chao. 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 Bye, bye.